Continuamos esta mañana en la información. Saludo al maestro Francisco González Ortiz, notario titular, Notaría 15 Pachuca. Gracias por acompañarnos, licenciado. Estoy para servirte, David, te agradezco la invitación. Tenemos 21 años en donde, primero gracias por estar con nosotros, tenemos 21 años en nuestro país que se lleva a cabo este programa Septiembre, Mes del Testamento. Y tenemos 3 preguntas naturales para las personas que nos escuchan y para usted compartir las respuestas. 1. Y ya hemos superado como mexicanos el hecho de que le decíamos a la gente, oye, ¿tienes tu testamento? Bueno, pues no me mantengas, ¿no? Pues yo otra vez voy a durar un buen rato. O por la otra, ¿no? Ya voy a hacer mi testamento. No digas eso, te ves bien sano, ¿no? ¿Qué es el testamento, doctor? Así es, David, como lo mencionas, el testamento no se hace una vez que uno piensa que va a morirse. Eso es una superstición que se tiene en México. El testamento te diría que es un acto jurídico, es decir, produce consecuencias de derecho. Es libre porque la voluntad del testador debe ser la que él tiene y no debe estar influenciada por alguien más. Es revocable porque en cualquier momento se puede cambiar esa voluntad y es personalísimo, es decir, quien otorgue su testamento debe acudir de manera personal al notario, no puede ser mediante poder, por el cual el testador dispone de todos sus bienes, derechos, obligaciones, activos o pasivos que tenga, para después de su muerte. Esto es muy importante porque la gente, algunas piensan que al otorgar su testamento automáticamente ya los bienes pasan a nombre de sus herederos. No es así. El testamento es el acto a través del cual se dispone de bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte del testador. Cuando se está pensando en el testamento, me decía usted, entonces se puede modificar, se puede cambiar. Ahora bien, cuando alguna persona determina hacer un testamento, acude con el notario. ¿Hay notarías en todo el estado de Hidalgo? Es correcto, hay notarías en todo el estado de Hidalgo, don David. Es importante que cuando acudan a una oficina, por ley los notarios debemos tener en un lugar visible de nuestra oficina el nombre del notario o titular y adscrito si es que hay, así como el número de notaría. Entonces es importante que cuando acudan a una oficina que se les diga que es notaría, verifiquen que esté ese anuncio que por ley debemos tener todos los notarios, para que no vayan a caer en oficinas apócrifas o en oficinas que a veces se utilizan como despachos de servicios notariales y puede que no se esté llevando a cabo de la manera adecuada el testamento. Entonces es importante que acudan a una notaría y que verifiquen que sea efectivamente la notaría. ¿Es caro acudir con un notario para llevar a cabo? Hay personas que pues tienen alguna propiedad y requieren conocimiento más del tema, decir qué sí puedo testar, qué no puedo, cómo le voy a hacer. 2 preguntas, ¿se requiere acudir con un testigo? ¿Es caro ir con un notario? Mira, no, en nuestro estado no se requieren testigos para otorgar el testamento. En el mes de septiembre, como ya bien lo mencionaste, septiembre y octubre, se otorgan descuentos para los testamentos. El costo es preferencial, es 2.500 para la población en general y para los adultos mayores es de 900 pesos. Entonces te diría que no es caro. Al acudir al notario, el notario te asesora en qué bienes se pueden heredar, a quién se le puede heredar, a quién no se le puede heredar. Entonces te diría que en este mes de septiembre y octubre los costos son más bajos y obviamente incluye la asesoría del notario para otorgar el testamento. Jaciel, es importante para la población el que tengamos confianza en nuestras autoridades. Este programa cuenta con el aval, así inició, del gobierno federal. En Hidalgo, con el gobierno de Julio Menchaca Salazar, se está fortaleciendo, pero lo más importante es eso, ¿no? Que a través de los medios se pueda llevar a cabo estos acercamientos. Y también algo que es importante, tú recorres mucho el estado, nos compartía el presidente del Colegio de Notarios, Pedro Ruiz Noble Monterrubio, a quien le enviamos un saludo, que hay también un convenio que se firmó con la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas para que a través de las lenguas también puedan acudir las personas. ¿Tu opinión? Claro que sí, David. Pues considero que es un hecho muy importante, no solamente por el tema de la inclusión o
digamos, a la cultura del testamento, sino que esto abre las puertas para que pues podamos ir adaptando más la formalidad en todos los ámbitos de la sociedad, que considero que es muy importante. Muchas veces de manera social, como dicen coloquialmente, pues la gente se queda segregada, se queda rezagada de alguna manera por estar en otras comunidades, sobre todo las rurales, pero considero que es un tema muy importante. Enhorabuena. En esto que nos comenta mi amigo Jaciel, notario, le pregunto, entonces, cuando escuchamos, voy a hacer mi testamento, debe de haber alguna frase que ustedes tengan, alguna invitación. No es legar mis pertenencias a alguien, sino es evitar un conflicto mayor cuando yo no esté. Bueno, como lo mencionas, en ocasiones o la cultura de las familias es que el papá o la mamá les digan a sus hijos al final de la enfermedad. Así es, sí, no es necesario, estoy poniendo solamente un ejemplo. Arriba de 16 años se puede realizar un testamento, pero es muy común que el papá o la mamá al final de su etapa de vida, que no haya hecho testamento, pues les diga a las familias, oye, quiero que mi bien, mi casa 1 se quede a mi hijo Pedrito y mi casa 2 se quede a mi hijo Juanito, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues cuando llega a fallecer y no hay testamento, pues resulta que los hijos, ya no está la mamá, ya no está el papá, y resulta que los hijos pues deciden no cumplir con lo que se les dijo en esa ocasión, ¿no? Entonces es importante que hagan su testamento para que la voluntad del testador sea cumplida de manera cabal, es decir, que aseguren que lo que el testador quiere que pase con sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte se cumplan y no lo dejen a la voluntad de los posibles herederos. Cuando se realiza un testamento, se genera una certeza jurídica. Regáleme 30 segundos, 40 segundos y coméntenme qué es lo que sucede cuando no se hace un testamento, cuando alguien fallece intestado. Todos sabemos de los conflictos. Es correcto. Bueno, cuando alguien fallece intestado, operan las reglas del Código Civil o las normas del Código Civil. El Código Civil presupone que la voluntad del testador o la voluntad del fallecido, no hay testamento, el código presupone que su voluntad hubiera sido la que él estipula. Que te podría decir que parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿no? Pero cuando no hay conflicto. En la mayoría de las ocasiones hay conflictos porque todos se creen con derecho a heredar, no hay un testamento donde se estipule quién se quedaba con qué. Entonces, en la mayoría de los casos, todos se creen con derecho a heredar y pues son juicios a veces interminables, a veces de 10, 15 o 20 años. Evitemos esos conflictos, que crezcamos en la cultura del testamento y brindemos certeza jurídica cuando ya no estemos. Heredemos cosas buenas como el solo hecho de que se cumpla la voluntad. Maestro Francisco González Ortiz, notario titular, Notaría 15 de Pachuca, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio. No le cambie, regresamos.